Hola familia y bienvenidos a la parte 3 de Matar a la Villana. Cada vez se pone mucho mejor, así que no te muevas ni un poquito porque empezamos. Eris estaba tan incómoda que molesta le decía a Ybris que si ya terminó, pues es hora de que ella se vaya. Y así se marchó con Anakin, molesta y desesperada porque pronto termine esto. Pero mientras salía vio a Elena y pensaba en todos los problemas que va a tener en un futuro. Y así llegó el día del banquete de mayoría de edad de Eris. De pronto aparecían las empleadas, las cuales la iban a ayudar a arreglarse para el banquete, y pedía a Anakin que la espere. Ya las empleadas le decían que tiene un lindo corset para ella, y eso es lo que Eris más odiaba. Al poco rato ella estaba lista. Sus empleadas le decían que está preciosa, pero sabía que pese a lo hermosa que ella se ve, el príncipe ni siquiera se dará cuenta. Y así estaba ya por salir. Las empleadas le decían que el príncipe aún no ha llegado, pero Eris decía que él no va a venir. Ella sabía que él debe estar con Elena. Eris al salir de la habitación se daba cuenta que ya los sirvientes, como los invitados, sabían que ella entrará sola al banquete, pero de pronto vio a Kazar y le extendió la mano esperando que él acepte tomarla. Ya él pensaba que esa ceremonia era como una ceremonia de compromiso entre ella y el príncipe, pero aún así no podía rechazarla, así que la acompañó. Anunciaban su entrada y mientras caminaban, Kazar le preguntaba por el príncipe. Ella decía que la dejó plantada y él no podía creer eso, pero ella mencionaba que cuando están enamorados se vuelven tan ciegos. Y al rato anunciaban la llegada del marqués Myserion, o sea su padre, y también anunciaban la entrada del rey Kratos y de la emperatriz Sea. Tanto Eris como Kazar saludaban a su alteza, pero ellos le preguntaban por el príncipe. Ella iba a contestar, pero anunciaban ya la llegada del príncipe Alec y Elena. Para su sorpresa, Elena tenía el mismo vestido que ella. Todos se quedaban en completo silencio y empezaban a murmurar. Aunque Eris era hermosa, Elena era aún más. Pero al darse cuenta Elena que tenía el mismo vestido que Eris, quiso ir a cambiarse. El príncipe no quería dejarla, pero Eris le dijo que puede irse. Y así Elena salió corriendo. Alec estaba furioso con Eris, pero su padre quería hablar con él. Aunque Eris le dijo que le permita primero hablar con el príncipe. Sabía que la emperatriz tuvo algo que ver con el hecho de que Elena utilice el mismo vestido que ella. Pero así Eris fue a la terraza con el príncipe. Le decía que sabía que la odia. Y sabe que él quiere verla sufrir, pero lo que él no sabe es que ella desea morir. Esto dejaba pensativo al duque, y Eris ya regresaba al salón. Pensaba en que Eris no va a demostrar lágrimas ni nada, ya que todos esperan eso. Y acercándose al rey, este le preguntó que si todo estaba bien. Ella decía que sí, y no podía decir nada más, pues su compromiso es algo político entre su padre y el emperador, por lo que evidentemente estaban desinteresados en ella. Un poco más tarde Eris caminaba hacia el jardín. Pensaba en que en el pasado la que huía siempre era Eris, pero ahora todo eso cambió. Y sabe qué es lo que pasará después de esto. Mientras caminaba vio a Elena llorando, y acercándose Elena la vio y le pedía disculpas, diciéndole que no sabía nada sobre el vestido y que por favor la perdone. Eris pensaba que ninguno de los verdaderos culpables se disculparon con ella, pero ella sí, siempre termina disculpándose. Jamás pensó que Elena también tenía que sufrir tanto, pero igual la odiaba. Así que le dijo que puede llorar todo lo que desee. Después de un momento, Elena ya se había ido, y Eris se sentaba en la silla. Pedía a Anakin que le traiga algo de beber, y él al instante llegaba con una bandeja de bocaditos y una botella de vino, pues sabía que ella no había comido nada. Ella aceptaba y a su vez le preguntaba a Anakin el por qué no trajo su bebida, pero este contestaba que no le es permitido beber en horas de trabajo. Eris le daba permiso, pero aún así Anakin no deseaba beber. Mientras bebía Eris, le dijo a Anakin que le cuente su historia, el cómo vivió y cómo fue que se convirtió en caballero. Anakin le contaba que era huérfano y no sabía si sus padres estaban vivos o no, pero que igualmente no los extraña. Estuvo en un orfanato hasta que cumplió la edad necesaria para poder valerse por sí mismo. Luego encontró al niño que ella conoce y Eris le preguntaba por el nombre del niño, pero este le decía que al niño no le gusta su nombre, así que esperaba que cuando ella lo encuentre le pregunte por su nombre. Ella le preguntaba si tenía algún sueño que hubiese querido cumplir
descubrir, y él le comentaba que apenas podía leer y escribir, y que si no hubiese sido por su maestra, él se hubiese convertido en un mercenario, aunque para Eris esto le parecía bueno, ya que un mercenario deambula solo y ayuda a quien lo necesita, y su pago siempre es comida, un techo y rara vez con monedas de oro. Al momento ambos miraban las estrellas del cielo. Anakin le empezó a indicar las constelaciones, pero Eris solo pensaba en que cuando ella regrese a su mundo, muchas personas morirán en este lugar. No sabía si estaba dispuesta a sacrificar a todas ellas, pues se había encariñado de todas ellas. Al día siguiente Eris ya tenía su viaje planeado, el cual lo realizará por medio del tren, y gracias a lo que pasó en la ceremonia tuvo la excusa perfecta para irse. Emma estaba preocupada, pues el papá de Eris no tiene propiedades en Randall, pero para Eris eso era bueno, así podía estar más tranquila y sin vigilancia de su padre. Así Eris se marchó, pero Emma estaba preocupada porque no sabía si ella iba a regresar, aunque Eris sabía que Emma adora a la verdadera Eris, no a ella. Al rato, Eris y Anakin ya estaban en la estación del tren. Ella le había ordenado que compre todos los boletos para todas las estaciones de tren, y así abordaban el tren. Un ayudante los llevó hasta el vagón VIP, aunque para Eris esto era incómodo, pero si eso la llevaba a su destino no importaba. Además, este viaje también lo hacía para molestar a la familia imperial y al marquesado. Al poco rato, Eris estaba con Anakin sentados en la mesa para comer, pero él no comía nada. Eris le decía que si acaso no le gustó, pero él respondía que con lo que la maestra deje será suficiente. Pero Eris molesta le decía que ella no le dará las sobras, y así le ordenaba que comiera. Él, muy obediente, aceptaba y empezaba a comer. Eris lo veía flaco, así que pensaba en hacerlo engordar un poquito. Pasaron ya 3 días viajando, por lo que llegaba la oportunidad perfecta para poder escapar. Así se vestía con un vestido rojo y un look muy distinto. Le preguntaba a Anakin que qué le parece su atuendo, pero él no respondía. Sin embargo, sí, se veía bonita. Lo que quiere ella en este momento es hacerse pasar por una mujer de la vida alegre, que sigue a Ibris, ya que él viajaba en ese tren, y así no la reconozcan. Además, con este viaje ella fastidiaba a 3 personas, y eso la hacía feliz. Ya salía del vagón VIP a toda prisa, pero uno de los espías del marqués la empezaron a seguir. Ella esperaba que Anakin cumpla con la parte del plan que habían hecho, y ella llegaba a un callejón angosto. Tenía que esconderse, así que entró a la cabina del tren pensando en que la van a descubrir, pero al rato entraba Anakin. Eris rápidamente le decía que le están siguiendo y que actuara como si se estuvieran besando. Él no entendía, pero aceptó, aunque ella al momento de acercarse a él se sentía sin aliento, pero pensó que era por lo que caminó muy rápido para escapar. El hombre que la seguía, al darse cuenta que según los dos son pareja, se fue diciendo que se equivocó, y Eris le pedía perdón por haber hecho que simulara besarla, pero a él no le importaba. Eris le decía que de ahora en adelante, si no le gustan sus peticiones, puede negarse y que no se disculpe con ella, aunque sabía que él nunca se rehusará y le tocará ensuciarse las manos por ella. Así llegaban hasta el vagón donde estaba Ibris. Al entrar, él se sorprendió al verla y con ese vestido, pero ella le dijo que eso no es importante, que lo que desea es que él la lleve a ella a ver al sacerdote Mateo, ya que sabe que él lo va a visitar. Días antes, Eris había enviado a Anakin para que le envíe una nota falsa a Ibris, diciéndole que tiene que visitar al sacerdote Mateo, pues este se encontraba en un estado crítico, y esa es la razón por la cual él estaba viajando. Pero Ibris no quería llevarla, aunque ella no se iba a quedar quieta, así que cuando ya el tren se detuvo, ella bajaba, sujetando el brazo de Ibris. Todos murmuraban sobre ello. Eris sabía que para Ibris esto debe ser muy vergonzoso, debido al estatus que posee. Y es cierto, estaba muy incómodo. Al poco rato ya los 3 viajaban en el carruaje. Ibris miraba con inquietud a Eris. Ella le pidió que hable con tranquilidad y él le preguntaba si ya ha aceptado esta vida. Pero Eris le decía que simplemente está lista para desaparecer, aunque eso no le debe importar si ella vive o muere. Eris sabía que en la historia original Ibris es el medio hermano de Eris, y ella al enterarse confió en él. Pero este se portó frío cuando ella necesitó de su ayuda, y en vez de ayudarla, salvó a Elena. Ella entendía que debe morir, ya que eso es lo que los lectores siempre anhelaban. Así
Así al poco rato llegaban hasta la casa del sacerdote Mateo. Él estaba sorprendido de ver a Ibris y Eris lo saludaba. Le decía que ella había llegado sin avisar porque tiene algo que preguntarle. No podía ocultarle su identidad porque él también puede ver el color de su alma. Dado a eso, el sacerdote los invitó a pasar, y Eris le comentaba todo lo que hizo para poder estar ahí con ellos. Ibris estaba furioso por tal engaño, pero ella lo único que quería saber era sobre la profecía del dragón, aquella que le comentó Quasar, y así le preguntaba a Mateo que si recuerda esa profecía. Este le contaba que sí, que un niño nacido en la noche de la tercera luna apuñalará al dragón, y solo ese niño podrá dañar al dragón de luz, y con ello todo volverá a ser como estaba en su inicio. Eris le preguntaba que si existe alguna otra profecía, pero este respondía que no, y que él debido a eso subió a un alto nivel de honor. Pero al darse cuenta que lo que escuchó era un proverbio y no un oráculo, no pudo contar la verdad, porque no podía renunciar a su cargo, y aunque arruinó la vida de una persona, nunca pudo contar nada sino hasta el final. Sabía que fue una cobardía de él, y Eris pensaba en todo lo que leyó sobre el dragón. Pensaba que a lo mejor el dragón le mintió, pero solo habría una razón para manipular la profecía, y era que los dragones no pueden matarse. Estaba asustada porque es como ella, que no puede morir, y sin más ella salía corriendo de ahí desesperada. Anakin la seguía y le ofrecía un pañuelo, y Eris le pedía rápidamente el espejo. Se adentraron al bosque hasta llegar a un lago, y así llamaba a Medea. Ella aparecía y Eris le preguntaba que si el dragón de luz inventó profecías para que Jacen lo matara. Ella le decía que sí, que el dragón era como ella, que venía de otro mundo, fue una reencarnación, y que éste se convirtió en un poderoso dragón. Tuvo una familia, vivió feliz, pero eso no duró mucho, ya que su vida se convirtió en total aburrimiento, y esto lo hizo enloquecer. Ya al darse cuenta que no podía morir, buscó a las brujas para pedirles ayuda. Circe, la mayor de las brujas, hizo un trato con él, que ella puede decirle cómo morir, pero a cambio ella deseaba algo. El dragón estaba dispuesto a pagar el precio que sea, y así le dijo que nacerá un niño cuyo destino es matar al dragón. Y así fue. Jacen llegó ante el dragón y lo mató. Todo el mundo quedó desolado, pero ese pobre dragón que murió era su amada, y no él. El dragón, desesperado por cambiar su destino, decidió sacrificar su corazón para romper las reglas de este mundo y recuperar con ello su vida. Pero en ese momento escuchó una conversación de dos mujeres en el bosque que pedían un deseo, y este se les hizo realidad, aunque en cierto caso fue un milagro para él. Era Eris quien no deseaba vivir en ese mundo, pero con ello también fue una mala suerte para la que ahora habita en Eris. La mujer rezaba para que el deseo de la dama se hiciera realidad, ya que quería desaparecer de este mundo, y el dragón se lo concedió. Así el alma de la joven desapareció junto con el corazón del dragón, e inmediatamente el mundo encontró una nueva alma que ocupa el cuerpo vacío de aquella persona, y en este caso era Eris. Eris, llorando, le preguntaba a Medea por qué ella, si habían más personas que quisieran estar en este mundo, ¿por qué tuvo que ser ella? Llorando se preguntaba el por qué, y en su desesperación lanzaba el espejo al agua. De pronto Anakin traía a Ibris, porque había estado escuchando toda la conversación con la bruja. Le preguntaba a Eris el qué debería hacer con él, y Ibris, furioso, decía que por qué se ha estado comunicando con una bruja. Eris, molesta, le decía que ahora que lo sabe, puede ir y decirlo al Vaticano para que pueda ser juzgada, pero él no podía y lloraba, porque no quería que ella muera. Eris se acercaba a él y le dijo que ella es una extranjera, así que no debía compadecerse de ella, y de pronto Anakin lo golpeaba. Eris le pedía que lo lleve al vagón, y ella lo estará esperando ahí. Así lo hizo. Ella se sentó al borde del lago y pensó en que ya no va a hacer nada para morir, simplemente va a esperar que ese día llegue, prepararse para lo que viene en un futuro. Al poco rato regresó Anakin y le decía que estaba preocupado por ella. Ella preguntaba el por qué y él le dijo que le preocupaba que lo hubiera dejado. Ya él deseaba conocerla. Ella sabía que en el pasado él se enamoró de Eris, pero así la pedía que la cargue en sus brazos. Ella sentía el latido del corazón de Anakin, pero lo que sentía no era amor sino amabilidad, y para ella era lindo escuchar un corazón sincero.
Al poco rato, ya después en el carruaje, ella le contaba todo sobre su mundo y lo moderno que era ahí. No habían ni reyes ni nobles, los gobernantes eran elegidos por la gente y era casi similar a este lugar. Ella le comentaba que en su mundo, a diferencia de Eris, ella era pobre y ordinaria. Anakin le preguntaba si tenía familia y ella respondía que sí. Tenía una casa vieja y no le gustaba, pero era feliz. Él quería saber el por qué no le gustaba. Ella respondía que pensaba que sus padres querían más a su hermano que a ella. La discriminaban porque según era mala y ella sentía culpa porque buscaba el cariño de sus padres y no lo tenía. Por eso no podía perdonarlos, pero a su vez los extrañaba. Quería recuperarlos y cuando los vuelva a ver, preguntarles por qué no le dieron el mismo cariño que a su hermano. Al poco rato llegaban a una residencia. El encargado los confundía con una pareja de recién casados y así les dio la mejor habitación. Ellos negaban ser esposos, pero así Anakin le pedía que le den a la dama la mejor habitación y que a él no importaba qué cuarto le den. Eris ya salía de darse una ducha porque ya estaba cansada de viajar en el tren. De pronto entraba la chica de servicio y Eris le preguntaba de algún sitio turístico en Randall. Ella le comentaba sobre el lago de Randall, el más famoso, y le decía que si desea ella puede ayudarla rentando un bote para que dé un paseo. También le mencionaba de un bar nocturno y esto le llamó mucho la atención a Eris, más que todo porque también hay un festival. Mientras tanto, en la casa de Mateo, Ibris despertaba. Mateo le contaba que lo había encontrado en la puerta tirado y le preguntaba el qué pasó. Él recordaba lo que ocurrió con Eris y pensaba en el por qué las mujeres que él quiere desean irse. Su madre, aunque le permitió vivir, no lo quería y lo maltrataba. Debido a esto, él creció sintiéndose culpable por la desgracia de su madre y cuando él encontró un lugar seguro para ir, ella había acabado con su vida. Lo dejó solo en este mundo. Y cuando vio a Eris, sintió como si estuviera viendo a su madre con el mismo color de alma desgarrada. Sintió miedo porque no podía salvarla y pedía a Dios que la ayude, pero al parecer él jamás lo escucha. Ya en la noche Eris y Anakin salían a caminar por las calles. Eris le decía que sabe que debe cuidarla, pero que hoy debía relajarse y él aceptaba. Así que ella, tomándolo de la mano, lo llevaba a comer salchichas. La señora les preguntaba que si son recién casados, pero él iba a decirles que no, aunque Eris dijo que sí y que estaban en la luna de miel. Ya disfrutaban de la comida y luego venían las bebidas. De pronto veían que se iba a realizar una pequeña obra de teatro sobre una historia en la que un padre termina matando a su propio hijo con sus propias manos. Eris entendía que es la historia de la familia real. En la obra de teatro mostraban el cómo ocurrió todo para que el primer príncipe del reino sea ejecutado por su padre. Se dice que él junto a su madre vivían felices. Incluso ella estaba esperando ya un segundo bebé. Pero en medio de la felicidad, los nobles estaban confabulando para hacer que el príncipe sea acusado de traición al imperio. Y cuando el rey supo de esto y con las pruebas que tenía, envió a ejecutar a su hijo. Quería lo mismo para su esposa, pero al estar embarazada, solo pedía que ella sea vigilada. Para Eris esta historia se le parecía a lo que le contó Anakin, pues en la obra había traición, muerte y felicidad. Y Eris le preguntaba a Anakin que qué pasaría si este mundo fuera como una obra de teatro, en el cual él no es el protagonista. Pero Anakin le decía que él solo se esfuerza por vivir la vida como se la dieron, y eso era suficiente para él, y que simplemente su maestra debería vivir su propia vida. Esto sorprendió a Eris, porque tenía miedo de contarle lo que ella leyó sobre él en el libro. Al día siguiente, Eris miraba el periódico y vio la noticia de su desaparición. Estaba feliz porque logró molestarlos. Ella pedía a Anakin que alquile un bote para pasear en el lago, y así se iban llevando un poco de comida. Ella en el barco con mirada triste empezó a contarle lo que un día leyó sobre él y que él era el caballero de Eris y que la amaba sinceramente. Ella se disculpaba porque ella le había quitado a la mujer que él ama y él no comprendía, pero él le preguntaba cómo ella estaba tan segura de que él amaba a Eris. Ella le contestaba que estaba escrito y que así cambien algo, todo se cumplirá de tal manera que no hay cómo corregirlo. Él le preguntaba que qué pasa si él se enamora de ella y Eris no pensaba en eso, pero ella le decía que no lo amará, pero la realidad quizás es otra. Porque ella tenía miedo de enamorarse de él. Ella pensaba que es muy egoísta. Y Eris le pidió a Anakin que lo lleve a ese pequeño acantilado. Él le decía que si va a ser peligroso. Pero ella decía que no le importa. Igualmente, aún quiere morir.
Ya en ese lugar, Eri se lanzaba al agua para así morir, porque no quería enamorarse de Anakin, aunque terminó siendo salvada. Y por Jacen. Este le decía que si acaso ella está loca, y ella no entendía cómo él estaba ahí, pero Eri solo preguntaba por Anakin. Así, él aparecía cubriéndola con una manta, y furioso porque Jacen tocó a su señorita. Eris estaba incómoda porque era como una pelea entre Anakin y Jacen, y ambos se miraban con miradas asesinas. Pero, ¿qué pasará entre estos dos leones? Pues esto lo sabremos en un siguiente video, así que no te olvides de suscribirte y tampoco te olvides de seguirnos en nuestro otro canal, Bere te lo cuenta, en donde encontrarás más historias. ¡Hasta la próxima!